la meto desde aquí, venga, va. Sí, claro. Pásamela. Que no iba para ti, Me da igual. Gracias. Bueno, yo la verdad que desde pequeño he estado, yo nací en Polonia y mi madre tuvo problemas con mi padre y no tenía ni un año y me ingresaron en un centro de acogida hasta los 5 años. Luego yo vine aquí, desde los 5 años aquí, por ejemplo, mi padre estaba trabajando 5 años, luego yo tenía los 10, me tenía que ir sola al cole y todo, luego empezaron los problemas en casa y vine aquí y bueno, al principio la gente pues no sé si te acepta, no sabes, ¿sabes? Porque lo primero es estar callado, ¿sabes? Estás entrando en un centro que no conoces a nadie, te separan de tu grupo de amigos, ¿sabes? Por ejemplo, si yo soy de Badalona, me han separado de Badalona hasta el Hospitalet, ¿sabes? Es muy lejos, en verdad, para ver a mis amigos. Las actividades antes, porque había gente que la liaba mucho, rompía cosas, tenían que pagar dinero para mantener el centro, para arreglarlo, y no había dinero para actividades. Nosotros solamente los chicos somos aquí 11 chicos para un baño. Pues yo qué sé, la gente que tiene que ir al cole, pues les dicen venga, va al cole, no sé qué, te coges, te haces el desayuno. Si ven que te cuesta levantarte y tal, y te cuesta llegar a tiempo y todo, les pides un favor a los educadores y a lo mejor te hacen algún bocata. Hace un año o dos, los educadores, había algunos educadores que, por ejemplo, con los chavales que nos llevábamos mejor aquí, pues venía a la habitación, nos quedábamos un rato hablando. Yo tenía amigos, me llevaba bien con todos, con todas las niñas, con todos los niños, con todos los educadores. Eso es lo que aprendes aquí, ¿sabes? A llevarte bien con más gente también, la verdad. Yo creo que en el CRAE me han ayudado mucho más a cambiar que en casa. Me han prestado mucho más atención que mi madre y todo, ¿sabes? Hay veces que hay gente que le viene muy bien estar aquí, la verdad. Soy Eugeni Rius Saez, tengo 2 nombres. Le doy muchas gracias cuando tuve problemas en mi casa de parar aquí, porque si estuviera en otro centro estaría peor a lo mejor. Tuve unos problemas con mis padres ya hace como 2 años y estaba harto ya, pero estoy bien ahora. Más libre, libertad, puedo hacer lo que quiera. Ahora en los estudios estoy. Al principio muy bien, todo bien, pero hubo unos cabreos que me cerraba. Yo era así, que si me enfadaba con alguien no le hablaba, era muy orgulloso. Pero poco a poco ese orgullo se fue desapareciendo y poco a poco ya luego al final me adapté un poco y pude perdonar. Y eso antes no podía hacerlo. Con mis amigos muchas veces tenía problemas de eso y ahora nada, en nada solucionamos los problemas. Mi educadora, mira, tengo un mote para ella que era madre, le llamo madre, porque el día de madre le regalé una rosa. Lo hice y hoy en día le llamo madre y hablo con ella aún. Y le quiero agradecer por eso, por muchas cosas. Ha estado atento, ha sabido escucharme y todo. Tengo unos recuerdos desde aquí, mira, he sabido feliz. Por las ayudas que me han hecho, por estar atentos conmigo y darme oportunidades. Desde los 5 años que yo llevo, al principio estaba como, no sé, era diferente. Yo era también muy inocente, era muy cría. Y las cosas las veía de otra manera. Era muy diferente a como lo veo ahora. Claro, yo antes sí que es verdad que me lo tomaba todo muy negativo, estaba muy estresada, quería irme de aquí. Y fue la cuestión de que al no tener a mis padres fue como también un tema de que me faltaba algo y me volví muy rebelde, me portaban bastante mal. Me han dado un apoyo que yo, estando en mi casa, no lo tendría. Y se nota el cambio. Yo ahora estoy haciendo un grado medio de estética y belleza y yo lo que quiero acabarlo y seguir adelante, hacer el grado superior y la universidad. Al menos yo tengo esos planes. Si yo puedo con el esfuerzo, yo sé que con el esfuerzo voy a poder hacerlo. Pero solo tengo que estar ahí, dándole que te pego y dándole para seguir adelante. Que he empezado a valorar cosas que yo antes no valoraba, he empezado a ponerle esfuerzo a cosas que antes no le daba. Aún me cuestan un poco, depende de qué cosas ser responsable, pero que me refiero que me ha dado mucho más que antes. Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí, por haberme ayudado, por haberme apoyado, por haberme consolado también los momentos que estaba triste. Y bueno, que gracias a ellos en verdad soy un poco así como soy, porque me han ayudado a seguir hacia adelante, a no echarme para atrás,
pues a buscarme mi camino.